En un parque solitario, un ejecutivo poderoso se derrumba lejos de los reflectores, tras recibir la peor noticia de su vida. El mundo que construyó comienza a desmoronarse silenciosamente, mientras un grupo dentro de la empresa ya articula su caída. Es entonces que un niño, con lógica pura y un corazón enorme, le ofrece algo que ninguna fortuna podría comprar: consuelo. El gesto simple de este pequeño enciende la chispa que faltaba y cambia para siempre el rumbo de un hombre que había olvidado cómo ser humano. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El viento frío de diciembre le cortaba la cara a Ricardo Valdés mientras permanecía sentado en una banca de madera gastada, en medio del Parque México, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con la melancolía que pesaba sobre sus hombros. A su alrededor, el parque estaba casi vacío. Solo algunas hojas secas danzaban por el suelo de concreto agrietado, empujadas por la brisa que anunciaba la llegada de la noche. Los columpios rechinaban de vez en cuando, movidos por el viento, creando una banda sonora fantasmagórica que parecía hacer eco del vacío que sentía por dentro. Era extraño estar allí. Ricardo no pisaba ese parque desde hacía por lo menos 15 años. Desde que la vida se había convertido en una sucesión interminable de juntas, negociaciones, viajes de negocios y cenas corporativas. Su mundo ahora estaba hecho de rascacielos de cristal, salas de juntas con vistas panorámicas, hoteles de 5 estrellas y restaurantes donde un platillo costaba lo que muchas familias gastaban en el súper de toda una semana. Pero en ese momento, nada de eso tenía sentido. Nada de eso tenía valor. Todo el imperio que había construido parecía ridículamente insignificante frente a lo que realmente importaba. Ricardo tenía 32 años y era considerado un prodigio en el mundo corporativo. Egresado de Administración por el ITAM, con un MBA en Harvard, había asumido la presidencia de Valdés Inmobiliaria a los 28 años, transformando la empresa familiar en un imperio que dominaba el mercado de lujo en la Ciudad de México. Su foto aparecía en portadas de revistas de negocios. Su nombre era sinónimo de éxito, ambición y determinación. Era el tipo de ejecutivo que se despertaba a las 5 de la mañana, que cerraba contratos millonarios mientras tomaba café, que nunca mostraba debilidad, que jamás titubeaba ante los desafíos. Sus subordinados lo admiraban y temían a partes iguales. Sus competidores lo respetaban y envidiaban. Ricardo Valdés era una máquina de resultados, un ejemplo vivo de disciplina y enfoque, pero ahora, sentado en esa banca de madera vieja y desgastada, con el traje gris arrugado, la corbata azul marino floja y chueca, el cabello oscuro alborotado por el viento, Ricardo Valdés no era nada de eso. Era solo un hombre, completamente destrozado, perdido, asustado, un hijo aterrorizado con la posibilidad de perder a su madre. Sus manos temblaban mientras sostenían el celular. La pantalla estaba repleta de mensajes sin leer y llamadas perdidas. Fernanda, su asistente ejecutiva, le había llamado 17 veces en las últimas 3 horas. Sus mensajes comenzaron preocupados, luego ansiosos, y ahora rozaban la desesperación. Mensajes del Consejo de Administración aparecían cada 15 minutos, exigiendo su presencia en una junta de emergencia. Rodrigo Mendoza, el vicepresidente comercial y su principal rival interno, ya empezaba a esparcir rumores sobre su súbita ausencia. Ricardo sabía perfectamente el tipo de juego que Rodrigo estaba jugando. Pero en ese momento, nada de eso importaba. 4 horas antes, estaba en el Hospital Ángeles, en el pasillo frío y aséptico de la unidad de terapia intensiva neurológica, escuchando al doctor Enrique Jiménez explicar con la delicadeza ensayada de quien necesita dar malas noticias a diario. Su madre, Irene Valdés, de 63 años, había sufrido un derrame cerebral isquémico grave. Los médicos lograron estabilizarla, pero el cuadro era serio, muy serio.
Las próximas 48 horas serían decisivas. La recuperación sería larga, incierta, llena de desafíos. Habría secuelas, quizás muchas. El médico usó palabras como rehabilitación, fisioterapia intensiva, seguimiento multidisciplinario, posibilidad de compromiso motor y del habla. Ricardo escuchaba cada palabra como si fueran golpes directos en el estómago, pero mantenía la expresión controlada, los hombros rígidos. Solo agradeció con un gesto de cabeza y preguntó cuándo podría verla. Cuando finalmente entró al cuarto, el corazón de Ricardo casi se detuvo. Doña Irene estaba acostada en la cama del hospital, rodeada de monitores que emitían pitidos constantes y monótonos, con tubos conectados a sus brazos y nariz, sueros colgando de soportes metálicos. Su rostro, normalmente tan expresivo y lleno de vida, ese rostro que siempre tenía una sonrisa lista para él, estaba demasiado pálido, demasiado relajado, casi irreconocible. Los ojos cerrados, los párpados inmóviles, el cabello canoso, siempre tan bien arreglado, estaba esparcido sobre la almohada blanca de una forma descuidada que ella jamás permitiría si estuviera consciente. Las manos, esas manos que cosieron miles de prendas, que prepararon miles de comidas, que secaron sus lágrimas cuando era niño, que aplaudieron cada uno de sus logros, ahora reposaban inertes sobre la sábana del hospital. Se veía tan pequeña en esa cama, tan frágil, tan distante, como si estuviera muy lejos, en 1900, un lugar donde Ricardo no podía alcanzarla. Recordó cuando era niño y pensaba que su mamá era la persona más fuerte del mundo, capaz de resolver cualquier problema, de alejar cualquier miedo. Ahora, viéndola allí, tan vulnerable, Ricardo sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se acercó despacio, como si temiera romperla solo con su presencia. Tomó su mano, aún tibia, pero inerte. Y fue en ese momento, mirando a esa mujer que había sido su única familia verdadera, que la armadura que había construido a lo largo de los años comenzó a agrietarse. Irene Valdés nunca tuvo una vida fácil. Viuda a los 35 años, cuando su esposo sufrió un trágico accidente en una construcción, crió a Ricardo sola. Trabajaba como costurera en el centro histórico, se levantaba antes de que saliera el sol, regresaba cuando ya era de noche, con los dedos adoloridos de tanto coser. Aún así, nunca dejó que le faltara nada a su hijo. Comida en la mesa, siempre calientita, uniforme limpio y planchado, cuadernos nuevos al inicio del ciclo escolar. Ahorraba cada centavo para pagar la escuela particular, rechazaba invitaciones de amigos, renunciaba a ropa nueva para ella, todo para que Ricardo tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Ricardo recordaba noches en las que encontraba a su mamá todavía cosiendo en la sala, aceptando trabajos extra para ganar un poco más de dinero. Ella nunca se quejaba, solo sonreía y decía que todo estaba bien. Los fines de semana llevaba al niño a pasear al Parque México, el mismo parque donde él estaba ahora. Allí le compraba palomitas y un helado con el poco dinero que sobraba después de pagar todas las cuentas. Los dos se sentaban en las bancas, exactamente como Ricardo estaba sentado ahora, y se quedaban allí observando a los otros niños jugar, viendo el atardecer teñir el cielo de colores que parecían pinturas. Doña Irene le contaba historias, hablaba de los sueños que tenía para su futuro, de lo especial, inteligente y capaz que era para conquistar cualquier cosa que quisiera. Ricardo recordaba perfectamente esos momentos. La mano callosa de su madre sosteniendo la suya, el olor a jabón en polvo que siempre emanaba de su ropa, la sonrisa cansada, pero genuina, que iluminaba su rostro incluso después de una semana difícil de trabajo. Eran momentos simples, pero eran suyos, eran preciosos, eran reales. Ricardo creció viendo a su madre sacrificarse, y creció con una determinación férrea de cambiar esa realidad. Estudiaba hasta tarde, era el mejor alumno de la clase, ganaba todas las becas disponibles. Entró a la universidad con la calificación más alta.
Consiguió prácticas en una de las inmobiliarias más grandes de la Ciudad de México. En 5 años estaba gestionando proyectos millonarios. En 10 había comprado la empresa. Quería demostrarle a su madre que todo su esfuerzo había valido la pena. Quería darle la vida que siempre mereció. Le compró un departamento amplio y lujoso en Polanco, con vista al bosque de Chapultepec. Contrató a una trabajadora del hogar, un chofer, y se aseguró de que nunca más necesitara coser una sola prenda. Pero en el proceso de conquistar todo eso, Ricardo olvidó algo fundamental. Olvidó estar presente. Las visitas a su madre se fueron haciendo cada vez más esporádicas a lo largo de los años. Una comida rápida el domingo, que muchas veces cancelaba de último momento. Una llamada apresurada durante la semana mientras esperaba en algún aeropuerto o entre una junta y otra. Siempre con pretextos listos, justificaciones que parecían legítimas. Una junta importante con inversionistas extranjeros. Un viaje internacional que no podía posponerse. Un contrato que no podía esperar. Una oportunidad que se iría si no actuaba de inmediato. El trabajo siempre era lo primero. Siempre había algo más urgente que pasar tiempo con su madre. Irene nunca se quejaba. Ella siempre entendía, o al menos fingía entender. Sonreía de esa manera dulce. Decía que estaba orgullosa de él, que comprendía perfectamente que un hombre importante como él tenía responsabilidades, compromisos que no podían ignorarse. Pero en sus ojos, cuando Ricardo realmente prestaba atención, había una tristeza silenciosa que él prefería no ver. Una nostalgia profunda por el hijo que tuvo, por el niño que se sentaba a su lado en la banca del parque, por el joven que llegaba a casa emocionado para contarle sobre su día en la escuela, para compartir sueños, miedos y planes para el futuro. Ese hijo se había transformado en un ejecutivo poderoso, respetado, admirado, incluso temido, pero distante. Tan distante que, aunque vivían en la misma ciudad, a veces parecía estar en otro continente, en otro planeta. Ricardo vivía en un departamento de 300 metros cuadrados en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Doña Irene vivía en 1900 en un cómodo departamento que él le había comprado en Polanco, con todo lo mejor, todo nuevo, todo caro. Pero la distancia entre ellos no se medía en kilómetros. Se medía en conversaciones no tenidas, en abrazos no dados, en momentos que nunca sucedieron porque el trabajo siempre era más importante. Y ahora, viendo a su madre en esa cama de hospital, inconsciente, luchando por su vida, Ricardo sentía un peso abrumador de arrepentimiento. ¿Cuántas veces había ignorado sus llamadas porque estaba ocupado? ¿Cuántos domingos canceló la comida porque surgió una oportunidad de negocio? ¿Cuántas veces prometió pasar más tiempo con ella y nunca cumplió? Las lágrimas comenzaron a quemarle los ojos, pero luchó por contenerlas. No allí, no frente a los médicos y enfermeras. Necesitaba ser fuerte, necesitaba mantener el control. Era lo que siempre había hecho, era lo que sabía hacer. Pero cuando salió del hospital, después de pasar casi 2 horas al lado de su madre, sosteniendo esa mano inerte y haciendo promesas silenciosas, Ricardo no pudo volver a la oficina. No pudo ir a casa. Sus pies simplemente lo llevaron al único lugar que tenía algún sentido en ese momento de caos absoluto. El Parque México. El lugar de los recuerdos de su infancia. El lugar donde, por última vez en su vida, había sido solo un niño al lado de su madre, sin preocupaciones, sin máscaras, sin la necesidad de ser invencible. Ahora, sentado en esa banca, mientras la tarde daba paso a la noche, Ricardo finalmente permitió que las lágrimas corrieran, silenciosas, calientes, amargas. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando con sollozos contenidos. No había nadie cerca para verlo. No había nadie para juzgarlo. Por primera vez en muchos años, Ricardo Valdés se permitía ser vulnerable. Y era aterrador. Era como si toda la estructura que había construido a lo largo de los años se estuviera desmoronando,
revelando solo a un hombre asustado, perdido, que no sabía cómo lidiar con la posibilidad de perder a la única persona que realmente lo amaba incondicionalmente. El celular vibró de nuevo en el bolsillo de su saco. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar. Fernanda, probablemente, o quizás Rodrigo, ansioso por tomar el mando en su ausencia. Que lo tomaran, que hicieran lo que quisieran. En ese momento a Ricardo no le importaba la empresa, ni los contratos, ni las juntas, ni los números, en las hojas de cálculo. Todo eso parecía tan vacío, tan sin sentido ante la posibilidad de perder a su madre. Respiró hondo, tratando de controlar los sollozos, limpiándose la cara con el dorso de la mano. El parque estaba aún más vacío ahora. Las luces de los postes comenzaban a encenderse, creando círculos amarillentos en el suelo. El frío aumentaba. Ricardo se ajustó el saco, pero no servía de mucho. El frío que sentía venía de adentro. Era un frío que ningún abrigo podría calentar. Fue entonces cuando escuchó unos pequeños pasos acercándose. Ricardo levantó la cabeza y vio a un niño de unos 6 o 7 años, con el cabello castaño despeinado, usando una chamarra roja demasiado grande para su cuerpo delgado, pantalones de mezclilla gastados y tenis blancos desgastados. El niño se detuvo a unos metros de distancia, observando a Ricardo con esa curiosidad pura y sin filtros que solo los niños poseen. Sus ojos cafés brillaban con una mezcla de interés y preocupación. Ricardo intentó disimular, limpiándose rápidamente la cara, enderezando la corbata, recomponiendo su postura, pero era demasiado tarde. El niño ya lo había visto todo. Y, al contrario de lo que Ricardo esperaba, no había juicio en esa mirada infantil, solo una sinceridad desconcertante. «¿Está bien, señor?», preguntó el niño, su voz delgada cortando el silencio del parque. Ricardo abrió la boca para responder con una mentira automática. «Estoy bien, gracias. Solo un día difícil en el trabajo». Pero las palabras no salieron. Se quedó allí, mirando a ese niño desconocido, y se dio cuenta de que ya no podía fingir, ni para sí mismo, ni para un niño. «Solo estoy pasando por un momento complicado», logró decir finalmente, con la voz ronca y cansada. El niño dio unos pasos hacia adelante, sin miedo, sin dudar. «Mi mamá dice que cuando uno está triste, necesita un abrazo y un sándwich calientito. Ella hace los mejores sándwiches de la ciudad. Y así todo se mejora». Ricardo no pudo evitar una sonrisa débil. La inocencia de esas palabras era reconfortante, de una manera extraña. «Gracias, campeón. Es muy amable de tu parte. Pero no sé si un sándwich vaya a resolver mi problema esta vez». El niño se cruzó de brazos, como si estuviera pensando muy seriamente en el asunto. «Mi mamá te la puedo prestar también. Ella ayuda a todo el mundo, dice que todos merecen que los cuiden, aunque no los conozcas, especialmente cuando están tristes. Prestar a su mamá». La frase era tan absurda, tan infantil, pero al mismo tiempo tocó algo profundo dentro de Ricardo. Sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez también había una ligera curiosidad. ¿Quién era esa mujer que le enseñaba a su hijo a tener tanta empatía por los extraños? «Tu mamá parece ser una persona muy especial», dijo Ricardo, observando al niño con más atención. «Sí, lo es, está allá, cerca de la fuente. Venga, yo lo llevo». Antes de que Ricardo pudiera protestar, el niño ya había extendido su pequeña mano esperando que la tomara. Y por alguna razón que él mismo no podía explicar, Ricardo aceptó. Se levantó de la banca, con las piernas un poco temblorosas después de tanto tiempo sentado, y dejó que ese niño desconocido lo guiara por el parque oscuro hacia algo que aún no sabía qué era. Pero por primera vez en ese día terrible, Ricardo Valdés sintió una ligera punzada de algo parecido a la esperanza, y eso, por ahora, era suficiente para dar un paso más. La mano del niño era pequeña y cálida dentro de la de Ricardo. Caminaban por el parque, rodeando los jardines de flores que comenzaban a perder sus pétalos con la llegada del invierno. Las luces de los postes creaban sombras largas en el suelo y el viento seguía soplando,
trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. Ricardo se sentía como si estuviera en un sueño extraño, siendo conducido por un niño que había aparecido de la nada, hacia un destino completamente desconocido. Pero de alguna manera eso no lo asustaba. Nada más podía asustarlo después de lo que había vivido en las últimas horas. El niño caminaba con pasos rápidos y decididos, como quien conocía cada piedra, cada árbol, cada banca de ese lugar. De vez en cuando miraba hacia atrás para asegurarse de que Ricardo todavía lo seguía, y cuando sus ojos se encontraban, el niño sonreía con una pureza que hacía que el pecho de Ricardo se oprimiera. ¿Cuántos años hacía que no veía el mundo con esa simplicidad? ¿Cuántos años desde que una sonrisa podía ser solo una sonrisa, sin segundas intenciones, sin cálculos, sin máscaras? «Mi mamá se llama Elena», dijo el niño de repente, rompiendo el silencio. «Y yo soy Miguel, Miguel Ángel García, pero todos me dicen solo Miguel. ¿Y usted cómo se llama?» «Ricardo», respondió él con la voz aún ronca. «Me llamo Ricardo». «Ricardo», repitió Miguel, como si estuviera probando el nombre en su lengua. «Es un nombre bonito, como el de un rey. Usted es muy inteligente». La pregunta era tan directa, tan inocente, que Ricardo no pudo evitar una sonrisa triste. «Yo creía que sí, pero últimamente estoy seguro de que no soy tan inteligente como pensaba». Miguel pareció considerar esto por un momento, frunciendo el ceño en una expresión demasiado seria para un niño tan pequeño. «Mi mamá dice que ser inteligente no es saber un montón de cosas, es saber pedir ayuda cuando la necesitas. ¿Usted está pidiendo ayuda?» Ricardo sintió un nudo en la garganta. No directamente, pero tal vez sí. «Entonces está bien», afirmó Miguel con convicción apretando la mano de Ricardo. «Mi mamá va a saber qué hacer». Finalmente llegaron a la fuente, una estructura antigua de piedra en el centro de una pequeña plaza dentro del parque. El agua ya no brotaba desde hacía años, víctima de la falta de mantenimiento, pero el lugar aún conservaba un cierto encanto melancólico. Y allí, sentada en uno de los escalones de concreto que rodeaban la fuente, estaba una mujer. Elena García tenía una apariencia sencilla, pero había algo en ella que inmediatamente llamaba la atención. Debía tener unos 38, quizás 40 años. Cabello castaño recogido en un chongo bajo, con algunas canas ya apareciendo en las sienes. Rostro sin maquillaje, con líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de muchas sonrisas, pero también de muchas lágrimas. Vestía unos pantalones de mezclilla desgastados, botas cafés maltratadas, un suéter de lana azul marino debajo de un abrigo beige simple y remendado en el codo. A su alrededor había bolsas térmicas y una hielera. De una de las bolsas salía vapor, indicando que había comida caliente allí dentro. Estaba conversando con un hombre mayor, de ropas rotas y sucias, cabello y barba largos y canosos. Elena sostenía las manos de él entre las suyas, hablando en voz baja, y aún a la distancia, Ricardo pudo percibir la ternura en ese gesto. Le entregó al hombre un sándwich envuelto en papel aluminio y un termo con alguna bebida caliente. El anciano agradeció repetidamente, con los ojos llorosos, y Elena solo sonrió. Le tocó el hombro con cariño y dijo algo que Ricardo no pudo oír. «Mamá», llamó Miguel corriendo hacia ella. Elena se giró, y cuando vio a su hijo, su rostro se iluminó. «Hola, mi amor. Pensé que te habías ido a jugar a los columpios». «Fui, pero encontré un amigo», explicó Miguel jalando a Ricardo de la mano. «Está triste. Muy triste. Su mamá está enferma. Entonces le dije que tú podías ayudar. ¿Puedes, verdad, mamá?» Elena levantó la vista y por primera vez se encontró con la mirada de Ricardo. Él esperaba ver curiosidad, quizás desconfianza. Al final, era un completo extraño traído por su hijo. Pero lo que vio fue algo diferente. Era reconocimiento, no el tipo de reconocimiento de alguien que sabía quién era él, sino el reconocimiento de alguien que ya había estado exactamente donde él estaba ahora, alguien que conocía ese dolor, esa desesperación, ese vacío. Se levantó despacio, se limpió las manos en los pantalones y caminó hacia ellos. «Claro que puedo intentar ayudar»,
dijo ella, con la voz suave pero firme. Todo el mundo merece un poco de cuidado, Miguel, tú lo sabes. Miró a Ricardo de nuevo, y esta vez había una amabilidad tan genuina en sus ojos cafés que él sintió que las lágrimas amenazaban con volver. ¿Quiere sentarse un poco?, preguntó Elena, señalando los escalones alrededor de la fuente. Tengo sándwiches de queso derretido y café. No es la gran cosa, pero está calientito, y el frío de esta noche está para calar los huesos. Ricardo solo asintió, incapaz de formar palabras. Se sentaron, Miguel de un lado, Elena del otro, y Ricardo en medio, sintiéndose extrañamente protegido por esas dos personas, que eran completos extraños para él. Elena abrió la bolsa térmica y sacó un sándwich, envuelto en papel aluminio y una taza de plástico. Sirvió café del termo, el líquido oscuro soltando vapor en el aire frío de la noche, y se lo entregó todo a Ricardo. «Gracias», logró decir él, con la voz quebrándose un poco. «No hay de qué», respondió Elena sentándose a su lado. «Uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no cree?». Ricardo tomó el sándwich, aún caliente, y le dio la primera mordida. Era simple, solo pan, mantequilla y queso derretido, probablemente hecho en una parrilla portátil que vio en la hielera. Pero estaba delicioso. O quizás era solo porque no había comido nada desde el desayuno, que parecía haber ocurrido hacía una eternidad. O quizás era porque, por primera vez en el día, alguien lo estaba cuidando, incluso sin conocerlo. Miguel se acomodó al lado de Ricardo, recargando su pequeño cuerpo contra el de él, como si fueran viejos amigos. «¿Ya vio? Mi mamá hace los mejores sándwiches de la ciudad. Le dije que todo iba a estar mejor». Ricardo sonrió, una expresión genuina que lo sorprendió incluso a él mismo. Tenía razón, Miguel. Elena observaba la escena en silencio, y cuando Ricardo levantó la vista hacia ella, vio que estaba estudiando su rostro con atención. Pero no era una mirada invasiva o curiosa. Era la mirada de alguien que intentaba entender el tamaño del dolor que cargaba para saber cómo ayudar mejor. «Miguel me contó lo de su mamá», dijo ella suavemente. «Siento mucho que esté pasando por esto». Ricardo tragó saliva, apretando la taza de café entre sus manos. «Tuvo un derrame. Está en terapia intensiva. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son críticas. Solo necesitaba salir de ahí un rato. Ya no aguantaba estar en esos pasillos, escuchando esos pitidos, oliendo a hospital. Necesitaba respirar». «Es comprensible», afirmó Elena. «A veces uno necesita un espacio para procesar las cosas, para sentir lo que está sintiendo sin preocuparse por guardar las apariencias». Ricardo la miró sorprendido. Era exactamente eso. Era exactamente lo que estaba sintiendo. ¿Cómo lo sabía? «¿Hace esto siempre?», preguntó él señalando las bolsas a su alrededor. «¿Alimentar a la gente en el parque?». Elena se encogió de hombros. Un gesto simple, pero que decía mucho. «Hago lo que puedo. Hay mucha gente que necesita un plato caliente, una palabra amable, alguien que los mire como si importaran. No, es mucho, pero es lo que sé hacer». «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?». «Unos 3 años», respondió ella, mirando el cielo oscuro sobre ellos. «Empecé después de que mi vida cambió por completo, después de que perdí todo lo que creía que era importante». Ricardo sintió que la curiosidad despertaba. «¿Perdió todo?». Elena se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Luego suspiró y dijo: «Yo tenía una empresa, nada enorme, pero era mía. Una pequeña pastelería que creció y se convirtió en una cadena con 5 locales en la Ciudad de México. Tenía empleados, contratos, proveedores, todo en orden. Creía que tenía el control de todo». Hizo una pausa mirando a Miguel, que ahora jugaba con pequeñas piedras en el suelo, ajeno a la conversación de los adultos. «Entonces mi matrimonio se vino abajo. Mi exesposo era socio de la empresa. Cuando todo terminó entre nosotros, se llevó la mitad de todo, su parte. Solo que también se llevó algunos clientes importantes, reveló secretos comerciales a la competencia, saboteó contratos. En 6 meses estaba en la quiebra. Perdí los locales, la casa,
el coche, la vida que había construido durante 15 años. Ricardo se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Conocía ese tipo de historias. Había visto empresas desmoronarse en el mundo corporativo, pero nunca se había detenido a pensar en las personas detrás de esos números, de esas quiebras, de esas caídas. ¿Y qué hizo?, preguntó él en voz baja. Elena sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de recuerdos dolorosos. Al principio entré en pánico. Lloré mucho, me enojé. Me culpé por haber confiado en la persona equivocada, por no haber visto las señales, por no haberme protegido mejor. Pero luego miré a Miguel, que tenía 3 años en ese entonces, y me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía hundirme en la amargura o podía empezar de nuevo de otra forma. ¿Y eligió empezar de nuevo repartiendo comida en el parque? No exactamente, respondió ella con una media sonrisa. Al principio, solo intentaba sobrevivir. Conseguí un trabajo en una panadería por el centro. Trabajaba de las 4 de la mañana hasta el mediodía. Por la tarde, cuidaba a Miguel. El dinero apenas alcanzaba para pagar la renta de un departamento pequeño y la comida. Pero un día, volviendo del trabajo, vi a un hombre buscando en la basura, buscando algo de comer. Y algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la única diferencia entre él y yo era suerte, pura suerte. Si no hubiera conseguido ese trabajo, si no hubiera tenido fuerzas para levantarme de la cama en esos primeros meses, podría haber estado allí en su lugar. Y me di cuenta de que había gente viviendo eso todos los días. Gente invisible. Gente que la sociedad simplemente ignora. Entonces decidió hacer algo. Elena asintió. Empecé trayendo los sándwiches que sobraban de la panadería. Después empecé a hacerlos en casa, con lo poco que tenía. Y me di cuenta de que no era solo la comida lo que necesitaban. Era alguien que los mirara a los ojos, alguien que los tratara como seres humanos, no como problemas que hay que ignorar. Y eso me salvó a mí también. Me dio un nuevo propósito. Me hizo darme cuenta de que el éxito no es tener 5 locales y una cuenta bancaria llena. El éxito es dormir, sabiendo que hiciste una diferencia en la vida de alguien, aunque sea pequeña. Ricardo se quedó callado, digiriendo esas palabras. Había pasado años persiguiendo exactamente lo contrario. Para él, el éxito siempre se había medido en números. Facturación, ganancias, acciones, contratos. Cuanto más, mejor. Y ahora, sentado allí, escuchando a esa mujer que lo había perdido todo, pero había encontrado algo mucho más valioso, se sentía pequeño. Nunca me detuve a pensar en eso, admitió. Siempre creí que lo importante era construir, crecer, conquistar, que la debilidad era algo que debía ocultarse, no mostrarse. Elena lo miró con comprensión. El mundo corporativo enseña eso, ¿verdad? Que tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no puedes flaquear, que si muestras vulnerabilidad, alguien lo usará en tu contra. Exactamente. Y yo fui muy bueno en eso. Fui tan bueno en ser fuerte que se me olvidó cómo ser humano. Ser humano significa sentir, Ricardo. Significa llorar cuando necesitas llorar. Significa pedir ayuda cuando no puedes solo. Significa reconocer que no estamos hechos para cargar el mundo sobre nuestros hombros sin rompernos nunca. Pero si me rompo, todo se derrumba. La empresa, la gente que depende de mí, los contratos, todo. Y si no te rompes ahora, te romperás después. Y entonces sí será demasiado tarde. La pregunta no es si te vas a romper, Ricardo. La pregunta es si vas a permitir que alguien esté ahí para ayudarte a recoger los pedazos cuando eso suceda. Ricardo sintió que las lágrimas corrían de nuevo, pero esta vez no luchó contra ellas. Dejó que cayeran, calientes y liberadoras. Elena extendió la mano y le tocó el hombro, un gesto simple pero que significaba mucho. No está solo, y su mamá va a necesitar que usted esté entero cuando despierte. No la versión ejecutiva de usted, la versión humana, la versión hijo. Se quedaron allí en silencio por largos minutos. Miguel había regresado y se había sentado en el regazo de Elena, recargando la cabeza en el pecho de su madre.
Ricardo tomaba el café, ahora tibio, y dejaba que las palabras de Elena resonaran dentro de él. Mientras tanto, lejos de allí, en las oficinas de Valdés Inmobiliaria, Fernanda López estaba al borde de un ataque de nervios. Había intentado llamar a Ricardo incontables veces, enviado decenas de mensajes, incluso considerado llamar a la policía. Pero algo la detenía. Conocía a Ricardo desde hacía 6 años. Sabía cuándo estaba simplemente ocupado y cuándo algo estaba realmente mal. Y ese día todo estaba mal. Rodrigo Mendoza había convocado una junta de emergencia del Consejo sin la presencia de Ricardo, alegando que el presidente no estaba en condiciones de tomar decisiones en ese momento. Fernanda sabía que eso era un golpe. Rodrigo estaba aprovechando la ausencia de Ricardo para tomar el control, y lo peor era que ella no podía hacer nada para impedirlo. Miró su celular una vez más, la última ubicación de Ricardo que pudo rastrear por el GPS del coche de la empresa fue el hospital. Después de eso, nada. Como si simplemente hubiera desaparecido. Pero Fernanda no iba a rendirse. Conocía a Ricardo. Sabía que estaba sufriendo. Y más, que una asistente ejecutiva era su amiga. Una de las pocas personas que conocían al hombre detrás del ejecutivo implacable. Tomó su abrigo, las llaves de su coche y salió de la oficina. Iba a encontrarlo, aunque tuviera que registrar toda la Ciudad de México. De vuelta en el parque, Ricardo finalmente se sintió listo para regresar. No a la empresa, no a las juntas, sino al hospital, al lado de su madre, donde debería haber estado desde el principio. «Gracias», les dijo a Elena y a Miguel. «Gracias por recordarme lo que realmente importa». Elena sonrió. «Vuelva cuando quiera. Siempre andamos por aquí». Ricardo se levantó, se arregló el traje arrugado y por primera vez en horas sintió que tal vez podría enfrentar lo que estaba por venir. No estaba curado, no estaba bien, pero estaba un poco menos roto, y por ahora eso era suficiente. El regreso al Hospital Ángeles fue diferente de la salida. Ricardo pidió un coche por aplicación, no quería llamar al chofer de la empresa y tener que dar explicaciones. Durante el trayecto, miraba por la ventana, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. La Ciudad de México nunca dormía, siempre estaba en movimiento, siempre acelerada, siempre exigiendo más. Pero por primera vez en años, Ricardo no sentía la presión de seguir ese ritmo frenético. Sentía solo la necesidad de estar al lado de su madre. Cuando llegó al hospital, ya pasaban de las 10 de la noche. Los pasillos estaban más silenciosos, con menos movimiento de médicos y enfermeras. Ricardo subió directamente a la terapia intensiva neurológica en el 7º piso, mostrando la identificación de visitante que había recibido más temprano. La enfermera de guardia, una mujer joven de cabello castaño, recogido en un chongo apretado, lo reconoció de inmediato. «Señor Valdés, qué bueno que regresó. Su mamá tuvo una pequeña mejoría hace como 1 hora. Sus signos vitales se estabilizaron. Al doctor Jiménez le dará gusto saber que usted está aquí». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Una mejoría. Pequeña, pero una mejoría. Era más de lo que se atrevía a esperar. «¿Puedo verla?» «Claro. Pero recuerde, todavía está inconsciente. Puede tardar en despertar por completo. Pero hablarle ayuda. Los pacientes en coma muchas veces pueden oír lo que les decimos». Ricardo asintió y caminó hacia el cuarto. Cuando entró, todo estaba exactamente como lo había dejado. Los monitores seguían emitiendo sus pitidos rítmicos, los tubos seguían conectados. La iluminación suave del cuarto creaba sombras en las paredes blancas. Pero ahora, viendo a su madre allí, Ricardo no sentía solo desesperación, sentía esperanza. Acercó la silla a la cama y se sentó, tomando la mano de doña Irene entre las suyas. La piel estaba más cálida que antes, lo que interpretó como una buena señal. Sus uñas estaban bien cuidadas, pintadas con un esmalte rosa claro que probablemente se había puesto la semana pasada, cuando todo todavía era normal, cuando la vida aún seguía su curso predecible. Ricardo respiró, hondo,
llenando los pulmones con el aire frío y esterilizado del hospital, y comenzó a hablar, con la voz baja pero firme, cargada de emociones que finalmente se estaba permitiendo sentir. «Hola, mamá. Soy yo, Ricardo. Sé que tal vez no puedas oírme, pero necesito decirte algunas cosas. Cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo, pero siempre pensé que tendría más tiempo, que podría dejar estas conversaciones para otro día, para cuando tuviera menos trabajo, menos compromisos, menos pretextos». Hizo una pausa, sintiendo las palabras formarse en su pecho, empujando por salir con una urgencia que nunca antes había sentido. «Lo siento mucho, mamá. Siento mucho haberme alejado tanto, haber dejado pasar semanas sin verte, haber reducido nuestra relación a llamadas rápidas y mensajes de texto vacíos, por haber dejado que el trabajo, la empresa, los negocios, el dinero, se volvieran más importantes que tú, por haberme perdido tantos domingos, tantas comidas familiares, tantas pláticas que pudimos haber tenido mientras tomábamos café en tu cocina». Los ojos de Ricardo comenzaron a arder con lágrimas, pero esta vez no luchó contra ellas. Dejó que vinieran, dejó que corrieran libremente por su rostro. «Creía que estaba haciendo todo bien, mamá. Creía que darte una vida cómoda, un departamento bonito, era suficiente. Pero no lo era, ¿verdad? Porque lo que realmente querías era tener a tu hijo cerca, era poder verme más de una vez al mes, platicar conmigo de verdad, compartir las cosas simples de la vida. Y yo te quité eso. Nos quité eso a los dos». Apretó la mano de su madre con más fuerza, como si pudiera transmitir todo lo que sentía a través de ese contacto. «Pero te lo prometo, mamá. Te prometo que cuando despiertes, y vas a despertar, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. Voy a aprender a equilibrar mejor las cosas. Voy a estar presente. Voy a ser el hijo que te mereces, no solo el ejecutivo exitoso que todo el mundo aplaude». Ricardo se quedó allí casi 2 horas, hablando con su madre, contándole sobre su día, sobre Miguel y Elena, sobre las cosas de las que se había dado cuenta. Y poco a poco, en ese cuarto silencioso, sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. No por completo, no de la noche a la mañana, pero un poco, lo suficiente para saber que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, en el Parque México, Fernanda López finalmente llegaba al lugar después de una búsqueda incansable por la ciudad. Primero había pasado por la casa de Ricardo, tocando el timbre repetidamente sin respuesta. Luego fue a la oficina, registrando cada sala, cada rincón, esperando encontrarlo encerrado en alguna sala de juntas. Intentó los lugares que solía frecuentar, el gimnasio donde entrenaba, el restaurante japonés donde solía comer, hasta la librería donde a veces compraba libros de negocios. Nada. Fue entonces cuando, desesperada, recordó algo que Ricardo había mencionado una vez, durante una rara conversación personal, años atrás, cuando aún estaban construyendo la relación profesional que tenían hoy. Habló de su infancia, de los fines de semana en el Parque México con su madre, de cómo ese lugar había sido un refugio en los momentos difíciles de su vida. Era un tiro al aire, una posibilidad remota, pero Fernanda ya no tenía nada más, ninguna otra pista, ningún otro lugar donde buscar. El parque estaba casi vacío cuando llegó, con solo unos pocos visitantes nocturnos que aún caminaban por los senderos iluminados por los postes amarillentos. El frío de la noche se había intensificado, y Fernanda podía ver su propia respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire. Estacionó su coche en un lugar cerca de la entrada principal y salió, ajustándose el abrigo de lana gris para protegerse del viento helado que soplaba entre los árboles. Caminó sin rumbo fijo al principio, los tacones de sus zapatos resonando en el concreto, buscando cualquier señal de Ricardo, cualquier indicio de que había estado allí, hasta que vio a una mujer con un niño pequeño guardando bolsas térmicas y organizando una hielera cerca de una fuente antigua que ya no funcionaba. Fernanda se acercó con duda. «Disculpe, perdón por molestar. ¿De casualidad no vieron a un hombre por aquí? Alto, de cabello oscuro,
probablemente con un traje gris. Elena levantó la vista y estudió a Fernanda por un momento. ¿Visto? No. Pero platiqué con él. Estaba muy afectado. Se quedó aquí un rato y luego se fue. Fernanda sintió un alivio inmenso invadir su pecho. ¿Está bien? Quiero decir, ¿físicamente está bien? Elena asintió. Físicamente sí. Emocionalmente está sufriendo mucho. Su mamá está en el hospital. Lo sé, dijo Fernanda, con la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Trabajo con él desde hace años. Estoy preocupada. Simplemente desapareció después de salir del hospital, no contesta mensajes, no atiende llamadas. A veces uno necesita tiempo a solas para procesar las cosas, ponderó Elena. Parecía estar mejor cuando se fue de aquí. Dijo que iba a regresar al hospital. Fernanda suspiró aliviada. Gracias, de verdad, muchas gracias. Hizo ademán de irse, pero Elena la llamó de nuevo. ¿Usted es cercana a él? Soy su asistente ejecutiva, pero también lo considero un amigo, uno de los pocos amigos de verdad que tiene, de hecho. Elena asintió comprendiendo. Entonces, téngale paciencia. Está pasando por un momento de transformación. Y las transformaciones son dolorosas, pero necesarias. Fernanda miró a esa mujer desconocida y vio una sinceridad genuina en sus ojos. La tendré. Gracias. Regresó a su coche y condujo directamente al hospital. Tenía que ver con sus propios ojos que Ricardo estaba bien. Cuando llegó a terapia intensiva, la enfermera inicialmente dudó en dejarla entrar, pero Fernanda insistió en que era urgente. Finalmente, consiguió permiso para al menos hablar con Ricardo en el pasillo. Cuando él salió del cuarto, Fernanda se quedó impactada con lo que vio. Ricardo tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El traje, completamente arrugado, la corbata colgando floja del cuello. Pero había algo diferente en él, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Y, paradójicamente, eso lo hacía parecer más fuerte, no más débil. Ricardo, dijo ella suavemente acercándose. Estaba preocupada por ti. Ricardo la miró como si estuviera regresando de muy lejos. Fernanda, perdón por no haber contestado. Necesitaba un tiempo. Lo sé, lo entiendo. Dudó antes de continuar. Pero necesito avisarte. Rodrigo convocó una junta de emergencia del Consejo. Está diciendo que no estás en condiciones de liderar en este momento. Está tratando de tomar el control. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la información que acababa de recibir. Una parte de él, la parte que había sido entrenada y moldeada por años en el despiadado mundo corporativo, quería sentir rabia, quería explotar de indignación, quería regresar inmediatamente a la oficina y poner a Rodrigo en su lugar con toda la fuerza y autoridad que tenía como presidente de la empresa. Quería demostrarle al Consejo que no era débil, que un momento de crisis personal no lo incapacitaba para liderar, que seguía siendo el mismo ejecutivo implacable que construyó ese imperio. Pero otra parte de él, una parte nueva que había nacido en esa noche de transformación, una parte que había sido despertada por las palabras de Elena y la inocencia de Miguel, simplemente no le importaba nada de eso. Deja que haga lo que quiera, dijo Ricardo finalmente, con la voz tranquila y firme de una manera que lo sorprendió incluso a él mismo. Si el Consejo cree que un día de ausencia, un día en que elegí estar al lado de mi madre que está luchando por su vida, me hace incapaz de liderar una empresa, entonces quizás tengan razón. Quizás no soy la persona adecuada para liderar a gente que no entiende lo básico sobre ser humano. Fernanda se quedó boquiabierta. Ricardo, no estás hablando en serio. Tú construiste esa empresa. No puedes simplemente dejar que Rodrigo se quede con todo. No estoy diciendo que voy a rendirme, Fernanda. Estoy diciendo que ahora no es el momento. Mi mamá está luchando por su vida ahí dentro. Eso es más importante que cualquier empresa, cualquier contrato, cualquier junta. Y si el Consejo no puede entender eso, entonces quizás estoy trabajando con las personas equivocadas. Fernanda lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Ese no era el Ricardo que conocía.
El Ricardo que conocía habría regresado inmediatamente a la oficina, habría enfrentado a Rodrigo de frente, habría luchado con uñas y dientes por la empresa. Pero este nuevo Ricardo parecía tener otras prioridades, y de alguna manera a Fernanda eso le pareció hermoso. «¿Qué quieres que haga?», preguntó ella. «Documenta todo, cada movimiento que haga Rodrigo, cada decisión que tome, cada palabra que diga. Cuando regrese, y voy a regresar, necesitaré esa información. Pero por ahora mi lugar está aquí». Fernanda asintió. «No te preocupes, yo me encargo». Ricardo esbozó una media sonrisa. «Gracias, Fernanda, por todo, por preocuparte por mí, por ser más que solo una asistente, por ser mi amiga, siempre», respondió ella tocándole el brazo. «¿Y Ricardo? Tu mamá va a estar bien, es fuerte, te crió sola, sobrevivió a tantas cosas, va a superar esto también». Ricardo sintió una opresión en el pecho, pero esta vez era de gratitud. «Eso espero». Fernanda salió del hospital con una sensación extraña. Había ido hasta allí esperando encontrar a un Ricardo roto, destruido, necesitado de ayuda. Y había encontrado a un hombre que, a pesar de todo el dolor, parecía estar finalmente encontrando algo que había perdido hacía mucho tiempo: su humanidad. De vuelta en el cuarto, Ricardo regresó al lado de su madre. Tomó su celular y, por primera vez desde que salió del hospital, miró los mensajes. Había decenas de ellos, del consejo, de Rodrigo, de clientes, de socios comerciales, todos queriendo saber dónde estaba, por qué no respondía, exigiendo su presencia, su atención, sus decisiones. Ricardo leyó cada uno con calma y luego hizo algo que nunca antes había hecho. Los ignoró todos, simplemente los dejó sin respuesta, porque en ese momento nada de eso tenía importancia. Lo único que importaba estaba acostado en esa cama de hospital, luchando por volver. Volvió a tomar la mano de su madre y continuó hablando con ella, contándole historias de su infancia, recordando momentos que hacía años no venían a su mente. Y fue en ese momento de conexión profunda que algo extraordinario sucedió. Los dedos de doña Irene se movieron. Fue un movimiento casi imperceptible, tan sutil que Ricardo pensó que lo había imaginado. Pero entonces sucedió de nuevo. Un ligero apretón en su mano, débil, pero presente, real. Ricardo sintió que el corazón se le disparaba. «Mamá, mamá, si puedes oírme, aprieta mi mano de nuevo». Y ella la apretó. Más débil que antes, pero sin duda alguna la apretó. Ricardo presionó el botón para llamar a la enfermera, con las manos temblando de emoción. Cuando la enfermera entró, apenas podía formar las palabras. Se movió, apretó mi mano. La enfermera verificó los monitores de inmediato y sonrió. «Los signos están mejorando. Voy a llamar al doctor Jiménez. Esto es muy bueno, señor Valdés. Es una excelente señal». Ricardo volvió a sentarse, esta vez con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Estaba volviendo. Su madre estaba luchando. Estaba volviendo a él, y él estaría allí a su lado en cada paso de ese viaje, porque finalmente había aprendido lo que realmente importaba en la vida. No eran los contratos millonarios, ni los edificios que llevaban su nombre, ni las portadas de revistas o los elogios del mundo corporativo. Era eso, era estar presente para quienes amas, era sostener la mano de alguien cuando esa persona más lo necesita, era elegir el amor en lugar de la ambición, la presencia en lugar del éxito, la humanidad en lugar de la máquina perfecta que el mundo espera que seas. Y mientras sostenía la mano de su madre, sintiendo esos pequeños movimientos que lo significaban todo, Ricardo Valdés comenzó a entender que perder el control de todo a veces es necesario para finalmente encontrar lo que realmente necesitas controlar. A ti mismo, tus prioridades, tu corazón. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. En la oficina de Valdés Inmobiliaria, Rodrigo Mendoza celebraba su victoria prematura, convencido de que Ricardo se había derrumbado y no volvería. Pero Rodrigo no sabía que a veces es necesario desmoronarse por completo para reconstruirse de la manera correcta,
y Ricardo apenas estaba comenzando esa reconstrucción, una que sería mucho más sólida que todo lo que había construido antes, porque esta vez los cimientos eran verdaderos. Los 3 días siguientes fueron una montaña rusa de emociones, esperanzas y pequeñas victorias que parecían milagros. Doña Irene comenzó a presentar señales más consistentes de mejoría. Al segundo día después del derrame, abrió los ojos por primera vez, todavía confundida y desorientada, pero despierta. Ricardo estaba a su lado cuando sucedió, y el momento en que los ojos de su madre se encontraron con los suyos fue algo que jamás olvidaría. Había reconocimiento en esa mirada, había amor, había la misma fuerza que siempre caracterizó a esa mujer extraordinaria que crió a un hijo sola contra todas las adversidades. «Hijo», fue la primera palabra que logró pronunciar, la voz ronca y débil, pero inconfundible. Ricardo le tomó la mano con más fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí y no me voy a ir de tu lado». El doctor Jiménez explicó que la recuperación sería lenta y exigiría mucho trabajo. Habría sesiones de fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. El lado derecho del cuerpo de doña Irene estaba parcialmente comprometido, dificultando los movimientos del brazo y la pierna. El habla estaba un poco arrastrada. Las palabras no salían con la facilidad de antes, pero estaba viva, estaba consciente, estaba luchando, y Ricardo estaría a su lado en cada paso de ese viaje. Durante esos 3 días, Ricardo prácticamente vivió en el hospital. Llegó a dormir en el sillón reclinable del cuarto algunas noches, negándose a ir a casa. Fernanda le llevó ropa limpia, comida, todo lo que necesitaba. Ella se convirtió no solo en su asistente, sino en su puente con el mundo exterior que él había abandonado temporalmente. ¿Y qué mundo era ese? Rodrigo Mendoza había aprovechado la ausencia de Ricardo para consolidar su golpe. Con la ayuda de 3 miembros del Consejo de Administración, que siempre fueron sus aliados, logró aprobar una votación de emergencia declarando a Ricardo temporalmente suspendido por motivos de salud mental e inestabilidad emocional. Era una maniobra sucia, poco ética, pero técnicamente legal dentro de los estatutos de la empresa. Rodrigo asumió como presidente interino, con poderes casi absolutos. Fernanda seguía cada movimiento, documentaba cada decisión, cada palabra dicha en las juntas. Sabía que Ricardo necesitaría todo eso cuando decidiera volver. Pero por ahora, él estaba exactamente donde debía estar. Al tercer día, cuando doña Irene ya podía permanecer despierta por periodos más largos y había recuperado un poco más el habla, miró a su hijo con esa expresión que solo las madres tienen, esa mezcla de preocupación y conocimiento profundo. «Ricardo, llevas aquí días. ¿Y el trabajo? ¿La empresa?» Ricardo sonrió, tomándole la mano con cariño. «La empresa puede esperar, mamá. Tú eres más importante». Doña Irene frunció el ceño, un gesto que Ricardo conocía bien. Significaba que estaba a punto de decir algo importante. «Hijo mío, te conozco. Sé cuánto luchaste para construir esa empresa. No quiero que pierdas todo por mi culpa. Mamá, no voy a perder nada que realmente importe. Y si pierdo la empresa, construiré otra. Pero a ti, solo te tengo a ti». Las lágrimas brillaron en los ojos de doña Irene. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Aprendí de una mujer muy especial que conocí en un parque hace unos días. Por cierto, hay alguien que me gustaría que conocieras cuando estés mejor». Esa tarde, después de asegurarse de que su madre estaba estable y descansando cómodamente, Ricardo decidió hacer algo que había estado planeando desde el primer día. Necesitaba volver al Parque México. Necesitaba agradecerle a Elena y a Miguel de verdad, no solo con palabras, sino con acciones. Salió del hospital por primera vez en 3 días, sintiendo la luz del sol en su rostro, el aire fresco de la tarde. Se detuvo en una juguetería en el camino y compró algo especial para Miguel. Luego pasó por una florería y eligió un ramo simple pero bonito. No quería llegar con regalos caros y ostentosos. Elena no era ese tipo de persona. Ella apreciaría la simplicidad,
el gesto, no el valor material. Cuando llegó al parque, era el final de la tarde, casi la misma hora en que había estado allí 3 días atrás, cuando su vida se estaba desmoronando. Pero ahora era diferente. Todavía cargaba preocupaciones, todavía tenía desafíos por delante, pero ya no estaba perdido. Había encontrado algo fundamental que había olvidado a lo largo de los años. Se había encontrado a sí mismo. Elena estaba en el lugar de siempre, cerca de la fuente, repartiendo sándwiches y platicando con la gente que lo necesitaba. Miguel jugaba cerca, construyendo algo con ramitas y piedras. Cuando el niño vio a Ricardo, su rostro se iluminó. «¡Ricardo!», gritó corriendo hacia él. «¡Regresaste!». Ricardo se arrodilló para quedar a la altura del niño, abriendo los brazos. Miguel se lanzó a un abrazo apretado, y Ricardo sintió algo cálido dentro de su pecho. «Hola, campeón. Vine a agradecerles a ti y a tu mamá por todo». «¿Tu mamá está mejor?», preguntó Miguel con los ojos brillando de curiosidad y esperanza. «Sí, está mucho mejor. Gracias a ustedes dos». Elena se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «Qué bueno verlo de nuevo, Ricardo», y con una cara mucho mejor que la última vez. Ricardo se levantó extendiéndole las flores. «Esto es para usted. Un pequeño agradecimiento por haberme salvado esa noche». Elena aceptó las flores, sorprendida y claramente conmovida. «No tenías por qué, pero es hermoso. Gracias». «¿Y esto?», dijo Ricardo, mostrando el paquete que llevaba. «Es para el superhéroe de aquí». Miguel abrió el regalo con la emoción típica de un niño. Dentro había una caja con una colección completa de superhéroes en miniatura, cada uno con sus propios accesorios y detalles. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Órale, son muchísimos. ¿Son todos para mí?». «Todos, porque tú eres un superhéroe de verdad. Salvaste a un hombre que estaba muy perdido». Miguel abrazó a Ricardo de nuevo, esta vez con aún más fuerza. «Gracias, Ricardo. Son los muñecos más padres del mundo». Elena observaba la escena con una sonrisa en el rostro, pero también había lágrimas en sus ojos. Ricardo se dio cuenta y se acercó. «¿Todo bien?». «Sí», respondió ella secándose los ojos. «Es solo que es raro ver a alguien como usted. Alguien que realmente aprendió algo, que realmente cambió. La mayoría de la gente vuelve a su vida anterior tan pronto como pasa la crisis. Pero usted no, usted regresó, eso significa mucho. Quería hacerle una propuesta», dijo. Ricardo eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que hace un trabajo increíble aquí en el parque, pero ¿y si pudiera hacer mucho más? ¿Y si tuviera una estructura de verdad, con una cocina adecuada, un equipo de voluntarios, recursos para ayudar no solo con comida, sino con otras necesidades?» Elena lo miró sorprendida. «¿De qué está hablando?». «Estoy hablando de una fundación, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Usted sería la directora, por supuesto. Tendría autonomía total para decidir cómo trabajar, a quién ayudar, cómo usar los recursos. Yo solo proporcionaría el apoyo financiero y la estructura necesaria». Elena se quedó en silencio por un largo momento, procesando la propuesta. «Ricardo, eso es muy generoso, pero no sé si puedo aceptarlo. Me gusta lo que hago aquí. Es simple, es directo, es personal. Y puede seguir siendo todo eso, pero a una escala mayor. Podría ayudar a cientos de personas en lugar de a decenas. Podría hacer la diferencia en la vida de familias enteras. Y lo más importante, lo haría a su manera. Sin interferencias, sin presiones, sin compromisos que traicionen sus valores». Elena miró a Miguel, que jugaba animadamente con sus nuevos muñecos, ajeno a la seria conversación de los adultos. «Necesito pensarlo». «Claro, piénselo con calma. Pero sepa que la oferta es genuina, y no es caridad de mi parte, Elena. Usted me salvó, me mostró el camino de regreso cuando estaba completamente perdido. Eso no tiene precio, pero si puedo usar los recursos que tengo para multiplicar el bien que usted hace, sería un honor». Mientras conversaban, el celular de Ricardo vibró. Era Fernanda. Contestó, alejándose un poco. «Fernanda, ¿pasó algo?».
Ricardo, tienes que venir a la oficina, ahora. Rodrigo está tratando de vender la división de proyectos residenciales a un grupo de inversionistas extranjeros. Es uno de los principales activos de la empresa. Si logra cerrar ese trato, Valdés Inmobiliaria nunca volverá a ser la misma. Ricardo sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él, pero respiró hondo. Voy en camino. Prepara todo lo que tengas sobre sus movimientos, cada documento, cada correo, cada grabación de junta. Colgó y regresó a donde estaba Elena. Tengo que irme. Tengo un asunto pendiente que resolver. Elena asintió. Vaya a cuidar su vida, pero recuerde lo que platicamos aquí. Lo importante no es cuánto tiene, sino qué hace con lo que tiene. Y eso aplica para el dinero, el poder, la influencia, todo. Lo recordaré, lo prometo. Ricardo se despidió de Miguel con otro abrazo y caminó de regreso a su coche. Mientras conducía hacia la oficina, sentía que la determinación crecía dentro de él. Rodrigo había cruzado todos los límites. Había aprovechado un momento de vulnerabilidad para intentar robar lo que Ricardo había construido con tanto sudor y sacrificio. Pero había una diferencia crucial entre el Ricardo de antes y el Ricardo de ahora. El de antes habría regresado con una ira ciega, con sed, de venganza, dispuesto a destruir a Rodrigo sin piedad. El de ahora tenía claridad, tenía propósito, tenía valores que no negociaría. Cuando llegó al edificio de Valdés Inmobiliaria, ya eran casi las 8 de la noche. La mayoría de los empleados ya se habían ido, pero la sala de juntas del piso 23 estaba iluminada. Ricardo subió directamente, sin avisar a nadie. Fernanda lo esperaba en el pasillo, con una carpeta gruesa de documentos. Aquí está todo. Cada movimiento ilegal o cuestionable que hizo en los últimos 3 días. Y hay cosas feas, Ricardo. Prometió comisiones a miembros del consejo, hizo acuerdos paralelos con el grupo extranjero, garantizando puestos para sus aliados. Usó información privilegiada para beneficiar a empresas de amigos. Es una larga lista de irregularidades. Ricardo tomó la carpeta y la hojeó rápidamente. Era exactamente lo que necesitaba. Gracias, Fernanda. Eres increíble. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Voy a limpiar la empresa de gente que pone sus intereses personales por encima del bien colectivo. Y voy a empezar con Rodrigo Mendoza. Ricardo abrió la puerta de la sala de juntas sin tocar. Dentro, Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre fue de Ricardo, rodeado por los 3 consejeros que lo apoyaban y 2 hombres de traje que claramente eran los inversionistas extranjeros. Todos se giraron para mirar cuando Ricardo entró. La expresión de Rodrigo cambió de confianza a sorpresa y luego a algo que parecía miedo. «¿Ricardo? ¿Qué estás haciendo aquí?» Ricardo caminó tranquilamente hasta la mesa, colocó la carpeta de documentos sobre ella y miró a Rodrigo directamente a los ojos. «Estoy aquí para terminar esta farsa, antes de que destruyas por completo lo que me llevó años construir». El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La tensión era palpable. Los inversionistas extranjeros intercambiaron miradas confusas. Los consejeros se movieron incómodamente en sus sillas. Rodrigo intentó mantener la compostura. «Fuiste suspendido por decisión del consejo. No tienes autoridad para estar aquí». Ricardo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Solo había determinación. «Tengo toda la autoridad del mundo, Rodrigo. Sigo siendo el accionista mayoritario de esta empresa. Y tengo aquí», golpeó la carpeta, «evidencia suficiente de todas las irregularidades que cometiste en los últimos 3 días, no solo para sacarte de aquí, sino también para demandarte penalmente». El rostro de Rodrigo palideció. «Estás blofeando». «¿Lo estoy? ¿Quieres que empiece a enumerar?» Comisiones ilegales, uso de información privilegiada, acuerdos paralelos que violan la ley de sociedades mercantiles, promesas de puestos a cambio de votos. ¿Le sigo? Los consejeros comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Claramente no sabían el alcance total de lo que Rodrigo había hecho. Ricardo miró a los inversionistas extranjeros. «Caballeros, lamento que hayan venido hasta aquí para nada, pero esta venta no va a suceder.
Nunca fue autorizada por el verdadero presidente de esta empresa, que soy yo, y nunca lo será. Les sugiero que busquen otras oportunidades de inversión. Los dos hombres se levantaron, tomaron sus portafolios y salieron sin decir una palabra. Sabían reconocer cuándo un negocio estaba muerto. Ricardo entonces se dirigió a los tres consejeros. En cuanto a ustedes, tengo una propuesta simple. Renuncien a sus cargos en el consejo inmediatamente y de forma voluntaria, y no haré públicas las irregularidades en las que participaron. O niéguense, y los demandaré a cada uno individualmente, con todo lo que eso implica en términos de reputación profesional y consecuencias legales. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Los tres hombres se levantaron rápidamente y salieron de la sala, sabiendo claramente que no tenían opción. Solo quedaba Rodrigo, todavía sentado en la silla, con el rostro ahora completamente pálido, las manos temblando ligeramente. Estás despedido, Rodrigo, y te vas de esta empresa hoy mismo. Los de seguridad te escoltarán para que recojas tus cosas personales y luego fuera del edificio. Y agradece que no te estoy demandando inmediatamente. Te estoy dando la oportunidad de salir con un poco de dignidad, que es más de lo que mereces. Rodrigo intentó argumentar, pero a una palabra de Ricardo, dos guardias de seguridad entraron en la sala. Fue escoltado hacia afuera, derrotado, humillado, exactamente como él había planeado hacer con Ricardo. Cuando se quedó solo en la sala, Ricardo se sentó en una silla, no en la cabecera, sino en una de las laterales. Miró a su alrededor, a ese espacio que representaba tanto poder, tanto éxito, tanta ambición, y se dio cuenta de que había hecho lo correcto. No había regresado por venganza, había regresado por responsabilidad, por la empresa que construyó, por la gente que dependía de ella, por los valores que no podía dejar que fueran destruidos. Pero también sabía que de ahí en adelante las cosas serían diferentes. Él sería diferente. La empresa sería diferente, porque ahora sabía lo que realmente importaba, y no era solo la ganancia, el crecimiento, los números en las hojas de cálculo. Era hacer negocios con integridad, liderar con humanidad y nunca más olvidar que detrás de cada decisión corporativa había personas reales, con vidas reales, que merecían ser tratadas con respeto y dignidad. Ricardo tomó su celular y llamó a Fernanda. Convoca una junta general para mañana por la mañana. Todos los empleados, todos los departamentos. Tenemos muchas cosas que cambiar por aquí. Una semana después, la vida de Ricardo se había transformado por completo. No de la forma que él esperaba, sino de una manera mucho mejor. Doña Irene continuaba su recuperación de forma sorprendente. Los médicos estaban impresionados con la rapidez de su progreso. Ya podía mover el brazo derecho, aunque todavía con dificultad. La pierna derecha respondía mejor a los ejercicios de fisioterapia cada día. El habla estaba casi completamente recuperada. Solo algunas palabras salían un poco arrastradas, pero nada que impidiera la comunicación. Lo más importante era el brillo que había vuelto a sus ojos, esa fuerza de voluntad, esa determinación que siempre la caracterizó, estaba de vuelta en toda su intensidad. Doña Irene no era el tipo de mujer que se dejaba vencer fácilmente. Había superado la viudez prematura, criado a un hijo sola, trabajado incansablemente durante años. Un derrame cerebral no sería lo que la derrotaría. Ricardo pasaba las mañanas en el hospital acompañando las sesiones de rehabilitación de su madre. Veía cómo se esforzaba en cada ejercicio, cómo no se rendía incluso cuando estaba cansada, cómo agradecía cada pequeño progreso. Y eso lo inspiraba. Si ella podía luchar tanto después de todo lo que pasó, ¿quién era él para quejarse de sus propios desafíos? Las tardes las dedicaba a la empresa, pero era una empresa diferente ahora. En la junta general que convocó, Ricardo fue brutalmente honesto con todos los empleados. Habló de sus errores, de cómo se había perdido en la búsqueda de resultados y había olvidado el lado humano de los negocios. Anunció cambios profundos en la cultura corporativa, horarios más flexibles, políticas de apoyo a la salud mental, programas de equilibrio entre la vida profesional y personal,
una inversión genuina en el bienestar del equipo. Muchos se sorprendieron, algunos se mostraron escépticos, pero la mayoría aplaudió. Fernanda estaba en primera fila, con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese era el comienzo de algo verdaderamente especial. Ricardo también anunció la creación de la Fundación Esperanza y Cuidado, dedicada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y presentó a Elena García como directora ejecutiva. Ella había aceptado la propuesta después de pensarlo por unos días, dándose cuenta de que podría amplificar significativamente el bien que hacía. En el escenario junto a Ricardo, con Miguel sentado en primera fila sonriendo orgulloso de su madre, Elena explicó la visión de la fundación con una pasión y autenticidad que conmovieron a todos los presentes. Al 10º día después del derrame, los médicos autorizaron que doña Irene recibiera visitas fuera del círculo familiar inmediato. Ricardo sabía exactamente quién quería que fuera la primera visita. Le llamó a Elena y la invitó a ir al hospital con Miguel. Quería que su madre conociera a las personas que lo salvaron. Cuando Elena y Miguel entraron al cuarto, doña Irene estaba sentada en la cama, usando una blusa azul claro que Ricardo le había traído de casa, el cabello peinado con cuidado, una sonrisa acogedora en el rostro, a pesar de la evidente fragilidad física. «Mamá», dijo Ricardo, «estas son las personas de las que te hablé. Elena y Miguel. Me encontraron cuando más lo necesitaba». Doña Irene extendió su mano izquierda, la que funcionaba mejor, hacia Elena. «Mucho gusto. Mi hijo me contó todo lo que hicieron por él esa noche. No tengo palabras para agradecerles». Elena le tomó la mano con cariño. En realidad, fue Miguel quien tuvo la idea. Vio que su hijo estaba triste y quiso ayudar. Los niños a veces ven cosas que los adultos no vemos. Miguel se acercó tímidamente a la cama. «Hola, doña Irene. Ricardo me contó que usted es muy valiente, que lo crió solita y trabajó mucho para darle todo lo bueno». Doña Irene sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y este es el niño que ofreció prestar a su mamá para cuidar a mi hijo?» «Sí, soy yo», respondió Miguel con la sinceridad típica de los niños. «Pero no tiene que devolverla. Podemos compartirla. Mi mamá dice que mientras más compartimos el amor, más amor tenemos». La frase simple pero profunda resonó en el cuarto. Ricardo vio a las dos mujeres intercambiar miradas y algo especial sucedió en ese momento. Un reconocimiento mutuo. Ambas eran madres que habían luchado solas para criar a sus hijos. Ambas conocían el peso de la responsabilidad, de la preocupación constante, del amor incondicional que no pide nada a cambio. «Tiene un hijo maravilloso», le dijo doña Irene a Elena. «Y usted crió a un buen hombre, aunque se haya perdido un poco en el camino», respondió Elena con una sonrisa amable. «Pero encontró el camino de regreso, y eso es lo que importa». Conversaron durante casi una hora. Elena contó su historia, la pérdida de su empresa, cómo encontró un nuevo propósito. Doña Irene compartió recuerdos de la crianza de Ricardo, los desafíos que enfrentó, la soledad de ser madre soltera, pero también la alegría de ver a su hijo crecer y conquistar sus sueños. Miguel, mientras tanto, le mostraba a doña Irene sus superhéroes, explicando los poderes de cada uno con detalles impresionantes. Ella escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo de las observaciones del niño. Ricardo observaba todo desde un rincón del cuarto, con el corazón rebosante de gratitud. Cuando llegó la hora de irse, Miguel se acercó a la cama y, sin avisar, abrazó a doña Irene con cuidado para no lastimarla. «Póngase buena, pronto, porque cuando salga de aquí vamos a ir a pasear al parque. Yo, usted, Ricardo y mi mamá. Vamos a comer palomitas y a ver el atardecer. Ricardo me contó que ustedes hacían eso cuando él era chiquito». Doña Irene abrazó al niño de vuelta, las lágrimas finalmente escapando. «Me encantaría, mi ángel. Muchas gracias por cuidar a mi hijo cuando yo no pude». Después de que Elena y Miguel se fueron, doña Irene miró a Ricardo con esa expresión maternal que lo dice todo sin necesidad de palabras. «Encontraste personas especiales, hijo». «Las encontré, mamá, y me
Recordaron cosas que había olvidado, cosas que tú siempre intentaste enseñarme, pero yo estaba demasiado ocupado para escuchar. Nunca es tarde para aprender, Ricardo, y estoy muy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo, no del ejecutivo exitoso, del ser humano íntegro y compasivo. 2 semanas después del derrame, doña Irene fue dada de alta del hospital. La recuperación no estaba completa. Todavía necesitaría fisioterapia y seguimiento médico regular, pero podía continuar el tratamiento en casa. Ricardo había contratado a un equipo de profesionales para ayudar en los cuidados y la rehabilitación, pero él mismo estaba presente tanto como era posible. Había reestructurado por completo su rutina. Trabajaba de 9 a 12 en la oficina, comía con su madre, pasaba la tarde cuidándola o acompañando sus terapias y regresaba a la oficina solo cuando era necesario. Fernanda asumió más responsabilidades, convirtiéndose prácticamente en vicepresidenta, y a ella le encantaba el desafío. El primer sábado después del alta, Ricardo organizó el paseo que Miguel había sugerido. Él, doña Irene, en una silla de ruedas que usaba para distancias más largas, Elena y Miguel fueron juntos al Parque México. Era un día hermoso de sol, cielo azul sin nubes, una temperatura agradable. Compraron palomitas y helado, exactamente como doña Irene hacía cuando Ricardo era niño. Se sentaron en las mismas bancas donde todo había comenzado, donde Ricardo había estado completamente destrozado y encontró a 2 almas generosas que lo acogieron sin juzgarlo. Miguel se sentó en el regazo de doña Irene, mostrando cómo sus superhéroes podían pararse en el borde de la banca. Ella reía, haciendo comentarios, participando en el juego con el entusiasmo de una abuela consentidora, aunque no fuera su abuela de verdad. Ricardo y Elena se quedaron un poco apartados, observando la escena. «Gracias», dijo Ricardo, «por todo, por acogerme cuando era un extraño desesperado, por mostrarme lo que realmente importa, por aceptar dirigir la fundación. No tienes que agradecer. Tú también nos diste algo precioso, una oportunidad de hacer la diferencia a una escala mayor. Y me mostraste que todavía existe gente buena en el mundo de los negocios, gente que no ha perdido su humanidad a pesar del éxito». «La había perdido», admitió Ricardo, «pero ustedes me ayudaron a encontrarla de nuevo». Se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de esos tonos dorados y violetas que hacen que el final de la tarde sea tan especial. Miguel, cansado después de tanto jugar, dormitaba recargado en doña Irene, quien le acariciaba el cabello con la mano izquierda. Elena sonreía, esa sonrisa tranquila de quien está exactamente donde debe estar. ¿Y Ricardo? Ricardo sentía una paz que no había experimentado en años. No era la satisfacción superficial de cerrar un gran negocio o ver crecer las ganancias. Era algo mucho más profundo. Era la certeza de estar viviendo de acuerdo con sus verdaderos valores, de estar presente para quienes amaba, de estar haciendo una diferencia real en la vida de personas reales. En los meses siguientes, muchas cosas continuaron cambiando. La Fundación Esperanza y Cuidado creció rápidamente, ayudando a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Elena demostró ser una líder nata y el equipo de voluntarios que formó era apasionado y dedicado. Valdés Inmobiliaria continuó prosperando, pero ahora con una cultura completamente diferente. La rotación de personal disminuyó drásticamente. La satisfacción del equipo alcanzó niveles récord y, sorprendentemente, las ganancias también crecieron, porque cuando la gente trabaja feliz, motivada y respetada, da lo mejor de sí. Doña Irene continuó su recuperación con una determinación impresionante. 6 meses después del derrame, ya caminaba con solo un bastón ligero. El habla estaba completamente recuperada. Comenzó a hacer trabajo voluntario en la fundación, usando sus habilidades de costura para enseñar a otras mujeres, creando no solo una fuente de ingresos, sino también una red de apoyo y amistad. Ricardo y Fernanda desarrollaron una asociación profesional aún más fuerte. Ella se convirtió oficialmente en vicepresidenta, y juntos transformaron la empresa en un referente no solo en resultados,
sino también en responsabilidad social y cuidado de sus colaboradores. ¿Y qué pasó con Rodrigo? Intentó recuperarse, pero su reputación estaba manchada. Nadie quería trabajar con alguien conocido por sus trampas y traiciones. Finalmente, se fue de la Ciudad de México, buscando empezar de nuevo en otro lugar. Ricardo no sintió satisfacción por su caída, solo un ligero pesar de que las cosas tuvieran que terminar de esa manera. Un año después de esa noche fatídica en el parque, Ricardo organizó una cena especial. Invitó a doña Irene, Elena, Miguel y Fernanda a su casa. Era una celebración, un año de transformación, un año de reconstrucción, un año de aprendizaje. Después de la cena, cuando todos estaban reunidos en la sala, Ricardo pidió atención. «Quiero hacer un brindis», dijo levantando su copa de jugo porque Miguel estaba presente. «Hace un año yo era un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Éxito profesional, dinero, poder, pero vacío por dentro. Entonces algo sucedió que lo cambió todo. Mi madre enfermó y descubrí lo perdido que estaba. Miró a Miguel y a Elena. Y entonces ustedes dos aparecieron. Un niño con un corazón puro que ofreció prestar a su mamá para consolar a un extraño. Y una mujer extraordinaria que me mostró que el éxito no se mide en números, sino en vidas tocadas. Ustedes me salvaron. Me mostraron el camino de regreso a mí mismo». Luego miró a doña Irene. «Y tú, mamá, con tu fuerza, tu lucha, tu inspiradora recuperación, me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre podemos elegir ser mejores, hacer las cosas mejor, vivir mejor». Finalmente miró a Fernanda. «Y tú, amiga, que estuviste a mi lado en cada momento, documentando todo, cuidando de todo, siendo mucho más que una asistente, siendo familia». Las lágrimas corrían por los rostros de todos en la sala. Así que este brindis es por nosotros, por las conexiones inesperadas que salvan vidas, por la bondad que todavía existe en el mundo, por las segundas oportunidades y por el amor que al final de cuentas es lo único que realmente importa. Todos brindaron y en ese momento, en esa sala llena de amor y gratitud, Ricardo supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. No en la cima del mundo corporativo, no en las portadas de las revistas, no en las cenas de gala, sino allí, rodeado de personas que lo amaban de verdad, no por lo que tenía o representaba, sino por quién era. Y cuando Miguel, ya casi dormido, murmuró somnoliento que Ricardo era su superhéroe favorito, más incluso que los de plástico, Ricardo sintió que finalmente había conquistado algo que ningún contrato millonario podría proporcionarle jamás. Había conquistado lo que realmente importaba: amor verdadero, conexiones reales, un propósito más grande que él mismo. Y esa noche, cuando todos se fueron y Ricardo se quedó solo por unos minutos antes de dormir, miró por la ventana el cielo estrellado de la Ciudad de México y agradeció. Agradeció por la crisis que lo rompió, por el dolor que lo transformó, por las personas que lo acogieron y por la segunda oportunidad de vivir la vida de la manera correcta. Porque al final, lo que quedó no fueron los edificios que construyó ni los contratos que cerró. Lo que quedó fueron los abrazos sinceros, las sonrisas genuinas, las lágrimas compartidas y el amor multiplicado. Y eso, Ricardo finalmente lo entendió, era el verdadero legado de una vida bien vivida. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Ricardo, doña Irene, Elena y Miguel haya tocado profundamente su corazón. Que el viaje de este ejecutivo que necesitó romperse por completo para reconstruirse de la manera correcta los haya hecho reflexionar sobre sus propias prioridades y lo que realmente importa en la vida. Si se emocionaron con esta historia de transformación, bondad y segundas oportunidades, dejen su me gusta en este episodio. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna historia y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. ¿Fue el encuentro en el parque, la recuperación de doña Irene, la confrontación con Rodrigo, la inocencia de Miguel? Queremos saber qué tocó su alma.
Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero de la naturaleza humana. Historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre hay bondad, siempre hay amor. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá sus emociones. Hasta entonces, cuiden a quienes aman y nunca olviden lo que realmente importa.